Sean todos bienvenidos. Es hora de comenzar a ver y escuchar Contracultura. Un espacio para aprender, un espacio para descubrir y difundir cultura de calidad. Contracultura. Amigos contraculturales, esta tarde entrevistamos a Poldark Mego, ¿no? Él es limeño, nacido en el año 85, es licenciado en psicología, actor y director de teatro, gestor cultural. Él ha estudiado literatura creativa como su segundo oficio, ha compuesto, actuado y dirigido puestas de microteatro de terror en Lima y Cusco. Como gestor cultural ha organizado la miniferia del libro Outlet 2020 y la Convención Internacional de Literatura Fantástica Uroboros 2020. Actualmente dirige talleres de escritura creativa y laboratorios literarios. Y con este literato, hoy vamos a hablar sobre una de las mentes más grandes que haya vivido en el planeta Tierra. Estamos hablando de Isaac Asimov. Así que le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Y hoy queremos hablar sobre este gran hombre, Isaac Asimov, y lo vamos a ver desde un punto de vista que usted maneja mucho, ¿no? Y sobre todo orientarlo hacia inculcar el hábito de la lectura, que es uno de los fines de este programa. Y queríamos iniciar las preguntas, maestro Poldark, para que nos ilustre la audiencia sobre quién fue este gran hombre, Isaac Asimov. Bueno, Isaac Asimov fue uno de los, vamos a decir así, tres grandes de la ciencia ficción clásica que tuvo en su momento Estados Unidos, a pesar de que él no es estadounidense, sino es de Rusia, o bueno, de lo que fue la Unión Soviética. Él llegó a Estados Unidos, a Nueva York, a los 3 años, ¿no? Y ya se nacionalizó. Pero bien, Asimov pues fue un divulgador científico y aparte de ser divulgador científico también fue escritor de ciencia ficción. En realidad escribió ciencia ficción y también fantasía, pero se lo considera más con mayor peso, ¿no?, en el tema de la ciencia ficción, porque pues quien no ha escuchado de las 3 leyes de la robótica, ¿no?, o al menos ha visto por lo menos alguna adaptación de sus obras en películas, ¿no? Pues Asimov fue una persona muy interesante. Él tenía la meta de llegar a los 1000 libros publicados, ¿no? Ya sabemos de que esto no llegó a pasar por un tema trágico, una operación que le hicieron en el corazón, le hicieron una transfusión que tenía sangre con VIH y pues eso lo terminó matando antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, estuvo muy cerca de su meta en realidad. Y esto se caracteriza porque él tenía una especie de horario muy interesante, ¿no? Él tenía esta costumbre de despertarse muy temprano y como horario de panadero, como se suele decir, ¿no? Uh-huh. Súper en la madrugada y empezar a escribir el tiempo posible a su creación, ¿no? Creo que en ese sentido Asimov pues tiene esta particularidad de poder sentarse y escribir de largo, ¿no? A veces los escritores nos cuesta un poco poder desafiar la página en blanco y esto no pasaba con él, ¿no? Había mucho de su mundo interno que podía plasmar fácilmente en sus hojas, ¿no? Maestro, Isaac Asimov es uno de los 3 grandes, pero ¿es el mejor escritor de ciencia ficción? Mira, eso es bastante discutible, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado al decir algo como ellos. Él fue muy prolífico, uh-huh. Bien. Como te digo, o sea, casi llegó a su meta de las 1000 obras. Ahora que me digas, el mejor escritor, ¿bajo qué criterio nos vamos a basar? Porque lo que tenía Asimov, en todo caso, su característica para ser escritor es que él era muy honesto con sus escritos. Bien, en literatura usualmente utilizamos las capas para escribir, es decir, contamos una historia X, bien, pero esa historia tiene una interpretación e incluso más de una, dependiendo de lo que quiere transmitir uno como autor, ¿de acuerdo? Y muchas de estas interpretaciones, digamos, A, B, C, D, las que hubieses, logran salir usualmente en debates literarios. Mucho se habla de que Hemingway, por ejemplo, era un escritor que dejaba el tema muy abierto y al final podías debatir sobre qué quiso decir en tal cuento o en tal párrafo. En el caso de Asimov no es así. Él era muy honesto. Si te hablaba de un tema, ese tema se veía claramente en sus escritos.
Entonces, creo que en el tema de la ciencia ficción hay muchos exponentes que son muy buenos, particularmente me gusta mucho Philip K. Dick, que fue un poco más ya contemporáneo de nosotros, y bueno, tienes a Bradbury, tienes a Arthur C. Clarke, o sea, que es uno de los tres grandes, como te digo. Uh-huh. Yo creo que el mejor va a ser dependiendo del gusto del lector. Bien, hay gente que le puede gustar más, por ejemplo, Tolkien, que está muy bien, que es fantasía alta. Hay gente que va a preferir Grimdark como Juego de Tronos y eso le va a parecer mucho mejor. O sea, va a depender del gusto. Lo que sí es cierto es que leer a Asimov es mucho más sencillo que a otros autores por esta característica que te comento de ser honesto con sus textos, ¿no? Entonces, se puede empezar desde más joven a leerlo. Bien, maestro, usted nos ha dicho que él tenía una meta, ¿no? Y entonces corresponde a la pregunta, ¿cuántos libros realmente escribió este científico y solo escribió ciencia ficción o también otro tipo de estilo, o otro estilo literario o ciencias? Claro, es que sumando todo, tranquilamente se llega a la meta de 1000, porque si estamos hablando de solo ciencia ficción, es algo de 500 libros, fantasía que también intervino, pero tomemos en cuenta que también hizo divulgación científica, cartas, bien, las cartas fueron un montón de cartas que él dirigió a diversas personas. Entonces, pues, muy poca gente ha logrado escribir tanto como él, ¿no? Uh-huh. Ahora, también hay que definirlo por fases, porque él tiene fases en las cuales se dedica más a la ciencia ficción, luego más a la fantasía, luego enteramente de lleno lo que es el ciclo de Trantor, que bueno, se conoce comúnmente como el ciclo de la Fundación, y luego los cuentos de robot, ¿no? Que son pues los que más suenan en realidad, los que la gente más conoce de ellos, ¿no? Te ha hablado de Trantor y por eso vamos a escuchar un audio sobre Trantor, maestro. Unos segundos, por favor. Por supuesto. Trantor. Al comienzo del 13º milenio, esta tendencia alcanzó su punto culminante. Como centro del gobierno imperial durante ininterrumpidos centenares de generaciones y localizado, como estaba, en las regiones centrales de la galaxia, entre los mundos más densamente poblados e industrialmente avanzados del sistema, no pudo dejar de ser el grupo humano más denso y rico que la raza había visto jamás. Su urbanización, en progreso continuo, había alcanzado el punto máximo. Toda la superficie de Trantor, 1.200 millones de kilómetros cuadrados de extensión, era una sola ciudad. La población, en su punto máximo, sobrepasaba los 40.000 millones. Esta enorme población se dedicaba casi enteramente a las necesidades administrativas del imperio, y eran pocos para las complicaciones de dicha tarea. Debe recordarse que la imposibilidad de una administración adecuada del Imperio Galáctico bajo la poca e inspirada dirección de los últimos emperadores fue un considerable factor en la caída. Diariamente, flotas de decenas de miles de naves llevaban el producto de 20 mundos agrícolas a las mesas de Trantor. Su dependencia de los mundos exteriores en cuanto a alimentos y, en realidad, todas las necesidades de la vida, hicieron a Trantor cada vez más vulnerable a la conquista por el bloqueo. Durante el último milenio del Imperio, las numerosas y hasta monótonas revueltas hicieron conscientes de ello a un emperador tras otro. Y la política imperial se convirtió en poco más que la protección de la delicada yugular de Trantor. Enciclopedia Galáctica. Estamos escuchando un audio con una introducción que tiene este libro de la Fundación, ¿no? La saga de estas fundaciones es la obra más importante de Asimov y háblenos sobre esta gran historia. Bien, Fundación es un ciclo de 3 novelas que luego se ampliarían, en las cuales te cuenta la historia de que existe un imperio galáctico. Esto refiere a que la humanidad, pues, en un punto abandonó la Tierra y ha logrado establecerse en muchos planetas alrededor de la galaxia, de la Vía Láctea, ¿no? Sin embargo, el modelo, digamos, administrativo no cambia. Recordemos imperios como el incaico, ¿no? En el que todo
toda la producción se destinaba al Cusco, recordemos imperios como el de Roma, etcétera, ¿no? O sea, es la misma estructura, y es lo que pasa con Trantor, ¿no? Es decir, hay una estructura centralista de los recursos. Luego ocurre que hay un elemento más interesante que ocurre con este matemático, este científico Sheldon, ¿no? Que desarrolla lo que es la psicohistoria. ¿Qué va a pasar con esto? Pues es parte de la evolución, digamos, o el ciclo de la entropía, si se quiere, o simplemente el propio ciclo histórico de cada civilización, que hay un inicio, un apogeo, y luego pues un declive, ¿no es cierto? Entonces, pero que este ciclo es constante, es decir, que hay un imperio y saldrá otro, que hay otro imperio y en esa situación, ¿no? Entonces, bajo esta lupa es que Sheldon desarrolla una especie de análisis que involucra factores sociales, matemáticos, o sea, toda una gama de ciencias que hoy por hoy quizás no podemos unirlos, o tal vez la estadística o la sociología tendrían pues cierto atisbo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una ciencia mucho más condensada, no necesariamente que los humanos sean más inteligentes, sino que el paso de miles de años ha logrado desarrollar una ciencia más exacta, si se quiere, o que involucre más variables, ¿no? Y las pueda condensar en un solo concepto o ecuación. Entonces, es así que Sheldon pues desarrolla esta teoría. ¿Para qué? Porque él dice, ¿no? Ese imperio pronto va a caer, o empezarán los estragos, ¿no? Para su declive, pero según los cálculos de la psicohistoria nos va a tomar muchísimos años hasta que haya un nuevo imperio galáctico. Por lo menos, si mi memoria no me falla, él dice algo de 3.000 o 5.000 años, un tema así. Entonces, la medida que este científico toma es que se van a hacer ciertos ajustes, bien, en la historia, bien, venidera, para que el restablecimiento del imperio dure solo 1.000 años, ¿de acuerdo? Es decir, para que este ciclo se acorte, ¿no? Para esto pues hay una serie de condiciones. Para empezar, mientras menos gente sepa del plan de Sheldon, mejor, porque se supone que mayor cantidad de gente que sabe del rumor o que sabe de esta iniciativa se puede tergiversar y el plan se echa a perder, ¿no? Otro detalle pues es que el hogar de la gente, de los discípulos de Sheldon, no puede ser tocado, ya que ahí se sigue administrando este tema de la historia. Y bueno, hay una serie de indicaciones. ¿Qué va a pasar? Que en la trilogía original de Fundación, la historia va a ir dando saltos, ¿de acuerdo? Tenemos un año determinado en el que el imperio todavía está en su grandeza y nadie le cree a Sheldon que va a caer. Y luego de eso damos un salto a otro personaje, nos está hablando de ya décadas después. Bien, hay otro protagonista que menciona que el imperio ya está cayendo, y luego vamos a otro más en ese plano. Es decir, no es un solo protagonista como usualmente se hacen en las sagas, sino que estamos hablando de una saga tan grande que debe de hacer estos saltos temporales, y como sabemos que el humano pues promedio no vive miles de años, entonces cambia, ¿no? De ejecutor a ejecutor. Entonces, todos los ejecutores de alguna forma están a favor o en contra, pero conocen acerca de esa teoría de la psicohistoria, y pues son actores primordiales en estos puntos. Es como que Sheldon logró calcular que en el año tal, ¿no? Por dar un ejemplo, en el año 300 va a haber un sujeto con tales características actitudinales o actitudinales que va a desencadenar tal suceso, ¿no? O sea, hasta ese punto llegó la ciencia humana, ¿no? Hasta calcular así tan exacto el futuro, ¿no? O al menos las probabilidades de un futuro, ¿no? Cosa que hoy por hoy es imposible. Entonces, a lo largo de esta historia, pues, se puede ver como el resurgimiento del imperio, bueno, el declive del imperio anterior y el resurgimiento del nuevo imperio, ¿no? Ahora, un detalle interesante de esta saga es que, pues, si uno como lector neófito nuevo está buscando algo parecido a Star Wars, qué sé yo, a guerras intergalácticas y aventuras y demás, esta obra no es así, ¿no? Esta obra es más un relato histórico sobre la construcción de un nuevo imperio. Entonces somos testigos de cómo se va forjando esta nueva civilización, ¿no? Después de la caída y todo lo que viene, ¿no? Con la destrucción del imperio anterior, ¿no? Y creo que eso también es vamos a decir, una proeza, bien, porque pese a ser una narración tranquila, por dar una palabra, ¿no? Por una narración
digamos, no es lineal, pero sí está fuera de un blockbuster típico, o un bestseller típico. Aún así es atrapante, porque no sabes qué va a pasar con el personaje que es en ese instante protagonista o variable de la ecuación. No sabes si está a favor o en contra, y si va a cumplir o no con lo que se predijo, ¿no? En la teoría original. Entonces se mantiene en vilo, sobre todo porque son muy sagaces, muy astutos todos estos personajes. Bien, es gente que manipula para bien o para mal, pero siempre para sus propósitos, lo que ocurre en el imperio, ¿no? Y cómo se va reconstruyendo, y nos damos cuenta que al final el imperio se reconstruye. Bien, bueno, estoy haciendo un poco de adelanto para quien no ha leído la trilogía, pero en fin, claro, se reconstruye, pero mantiene toda la política como tal, o sea, cíclico. Te das cuenta, aparece un nuevo imperio, pero termina teniendo rasgos muy similares al imperio anterior, y a su vez, y en esa situación, ¿no? Es el eterno retorno, pues. Esta explicación que usted nos está dando de la fundación es interesante. ¿Este libro se puede leer independientemente, o hay que leerlo en un orden? No, la trilogía original tiene un orden. La trilogía original tiene un orden cronológico. Así es, y es necesario leerlo en el orden cronológico, ¿no? Por el mismo tema de que si bien se van a repetir algunos elementos, o siempre se va a mencionar la psicohistoria y otros términos, podrías aventurarte a leerlo en desorden, pero lo principal creo que es seguir el orden establecido. Entonces, en este caso, en la trilogía es Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. Exacto. Bien, ya que estamos hablando de esto de leer y cómo leer esta obra, ¿cree usted que la obra de Asimov, sí, es decir, no solo las fundaciones, sino toda la obra que podamos obtener tal vez o llegar a leer, va a influir en los peruanos, por ejemplo, que lo lean, ¿no? A crear un hábito de lectura? Es decir, la idea de que Isaac Asimov en sus obras, que es tan cautivante y es tan llamativo, dárselas a conocer a los jóvenes, para que de esa forma se aventuren a la lectura. Efectivamente, yo creo, como te mencionaba al principio de la entrevista, que Asimov tiene la característica de un lenguaje bastante tranquilo, directo y honesto, y que no tiene capas. Entonces se puede leer desde temprana edad, digamos desde los 12, 13 años, creo yo, incluso, ¿no? Porque, pongamos un ejemplo, si vamos a leer autores que utilizan mucho la interpretación o la sobreinterpretación de su lenguaje, el existencialismo, qué sé yo, pues no, es muy denso. Asimov entretiene y es directo y va al grano. Entonces tú puedes leer un cuento como Sueños de Robot, tal vez, en el que te dice que un robot tiene sueños y eso es lo que está pasando, no hay más allá. Bien, ahora ya que tú puedas desarrollar la interpretación de por qué está soñando o por qué específicamente ese sueño, eso es algo que te motiva el propio cuento, pero lo entiendes de primera instancia. Entonces es un buen pie de partida para la lectura. Bien, y creo que es importante incluir temas de ciencia ficción y fantasía en planes, por ejemplo, como el plan lector, porque no está mal leer los clásicos, no está mal leer a nuestros clásicos o los clásicos extranjeros, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que si te das cuenta de una cosa, las generaciones más recientes son muy fantásticas, porque todo lo que los rodea es ciencia ficción o fantasía, ya sea en cable, o ya sea en series, o ya sea en revistas, cómics o películas, ¿no? Que tanto explotan por todos lados. Entonces hay mucho de estos elementos, de estos artífices fantásticos. Entonces no está mal que acerques a Asimov a los jóvenes, porque les va a ser más cercano, ¿bien? Me atrevería a decir más cercano incluso que Vallejo, por ejemplo. Bien, que esto no se puede mal, porque puedes empezar con Asimov y en algún momento puedes descubrir a Arguedas, puedes descubrir a Ciro Alegría, te das cuenta, pero ya has iniciado por un lado, y de ahí ya vas subiendo, bien, o vas recorriendo en todo caso el camino. Asimov yo creo que Asimov y R.L. Stein son dos autores con los que los jóvenes deberían empezar, ¿no? Es una gran sugerencia en ciencia ficción, y R.L. Stein en fantasía terror, que también les gusta mucho a los chicos, ¿no? El terror y todo ese tema. Maestro, cuéntenos ahora, ¿cómo está la actividad de la ciencia ficción en el Perú?
háblenos también sobre los principales representantes que hay en nuestro país y que están dando la lucha con la ciencia ficción. Bien, eso es algo muy interesante. Mira, lo que pasa acá es que la ciencia ficción peruana está, creo yo, que iniciando una era de su vida, ¿de acuerdo? Estamos en un apogeo imperial, si se quiere, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hasta hace poco no se podía hablar de ciencia ficción como tal, es decir, era muy difícil encontrar obras de ciencia ficción, ya sea en los kioscos o en las bibliotecas de peruanos, ¿de acuerdo? Todo era lo que caía de afuera. Entonces, uno puede intentar rastrear o intentar clasificar, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, algún relato de Clemente Palma en terror y dices, bueno, desde aquí empezamos con la ficción. Ahí sí estoy un poco en desacuerdo porque yo creo que al menos en terror, Perú nunca ha perdido su esencia, ¿no? Es decir, desde el Chuyachaki, desde la Jarajacha, esas leyendas que pasaban en tradición oral, es terror, ¿bien? Pero ya la ciencia ficción como tal, más o menos se orienta a partir de José de Adolf con Mañana las ratas, que es una novela distópica muy interesante de crítica social porque te habla de una sociedad oprimida que está, en la tierra, ¿no? En Perú, y que la élite, es decir, la gente adinerada, la gente con poder, los representantes de las transnacionales viven en un satélite encima del país, ¿no? Entonces ahí puedes ver esta extrapolación de las clases sociales, no solo pues en barrios, sino que él lo hizo ya geográficamente, ¿no? O sea, se van al espacio, qué más alto que eso, ¿no? Entonces es una obra que dicta esto, es una distopía peruana, aunque también nos podemos ir mucho más atrás a Lima de aquí a 100 años, que es una obra que se ha reeditado por el Fondo de la Católica, que es una obra pues que nos hablaba ya de cómo se vería Lima en un futuro, ¿no? Aunque ese futuro lo hemos pasado hace mucho. Entonces actualmente pues tenemos, gracias también a la internet, la oportunidad de que muchos autores han podido dar a conocer sus obras, porque si antes ibas a una editorial te decía, ¿qué es esto? ¿Ciencia ficción? No, nosotros publicamos realismo, publicamos novela histórica, o publicamos crónicas. Esto no va a salir aquí. Entonces, pues el autor de ciencia ficción no tenía qué puerta tocar. Y cuando apareció el internet, subías tu historia a un blog y lo veían aquí en China, en Estados Unidos, donde sea, y te saltabas esa barrera, entonces ya podías interlocutar, podías intercomunicarte con otros autores y empezar a generar comunidad. Esto genera a su vez no solo blogueros, como por ejemplo en su momento fue Daniel Salvo, que actualmente es uno de los precursores de ciencia ficción en el país, que él empezó con un blog justamente de divulgación de ciencia ficción. Enrique Saldívar también, también empezó con su tema, pero esto pues abre la puerta a editoriales independientes, bien, gracias también a la ley del libro, que esperemos que se actualice, a generar focos, bien, de editoriales pequeñas que apostaban por el género, no solo ciencia ficción, fantasía, terror. Y muchos autores pudieron encontrar sus casas, sus hogares ahí, me incluyo. Y al hacer esto, pues ya al asistir a ferias, al asistir a reuniones, a coloquios, entrevistas como la que me estás haciendo en este momento, ya vemos que hay puertas que se abren y vemos que hay recepción, ¿bien? Yo he tenido la oportunidad de poder viajar a Tacna, a Pichinaki, a Tarapoto, a diversas, más que nada Ceja de Selva, y ver que hay una cantidad asidua de gente que compra específicamente fantasía y terror, ¿bien? Y también ciencia ficción en un menor grado, pero ves que y es público joven, digamos de 12, 8 años para arriba, y son generaciones que tú dirás, ¿cómo llegaron a esto? Pues gracias a esta diversificación, gracias a esta expansión. Si hablamos de autores que hoy por hoy, digamos, son la punta de lanza de la ciencia ficción en este país, yo mencionaría no solo autores, sino también recopiladores. Por ejemplo, empezando por Elton Honores. Él es un antologador, un investigador literario que tiene varias antologías en donde recopila cuentos, no ha investigado mucho, escarbado en la historia perdida, para encontrar pues autores que en su momento escribieron cuentos que pasaron desapercibidos.
De ahí pues tenemos a José Buich, por ejemplo, con El Sol Infante, que es un libro pues también de ciencia ficción, ¿no? Que tiene un tema así medio berniano por ahí. Daniel Salvo incluso, ¿no? Como ya lo mencioné, que no solo es divulgador de ciencia ficción, él tiene un libro llamado El primer romano en el espacio, que son cuentos muy interesantes con una temática neoindigenista también, y que incluso uno de esos cuentos quedó seleccionado para los prefinalistas del premio Hugo, ¿no? Que ya sabemos pues que es lo más que hay en ciencia ficción en Estados Unidos. De ahí, digamos, en un segundo estrato, o en todo caso pues siguiendo la generación y abriendo camino, pues podría mencionar a Carlos Echevarría, que él tiene una trilogía, bueno, actualmente es una trilogía, pero va a ser más, bien El Planeta Olvidado, que es una space opera, sabes, con naves, guerras entre el imperio, la resistencia, los humanos en medio, es muy interesante, ¿no? Carlos de la Torre Paredes también es otro autor peruano, que él tiene un libro que se llama La Conquista de Piro, que ganó los estímulos económicos del Ministerio en el 2018, 2019, si no me falla. No, 2018, lo publicó en el 2019, que es como un retrato de la conquista de lo que fue el Tahuantinsuyo, bien, pero en otra civilización, en otro futuro, como te hablaba, ¿no? Como lo hace Isamov, que esto es cíclico, que un imperio cae y otro nace, pues lo mismo. Hay un imperio llamado Piro y este cae y renace, ¿no? Entonces, esos son los que vienen a mi mente, bien, y es interesante porque las historias, como te digo, al menos la mayoría de estas novelas, cuentos, recopilaciones, tienen este matiz, o sea, elementos peruanos o precolombinos o históricos con esta amalgama ficcionaria, futurista, y todo lo que entra en una distopía, o no distopía necesariamente, pero sí pues con esos elementos de la ciencia ficción, ¿no? Lo cual está realmente muy bien, muy interesante. Bien, o sea, hay una ciencia ficción peruana, ¿no? Y eso es importante. Sí. Háblenos usted sobre sus proyectos. Bueno, yo soy autor de terror y de ciencia ficción también, fantasía un poco, en realidad no tanto, pero sí me gusta mucho, al menos leerla. El año pasado saqué mi novela Pandemia Z, que es una novela de corte horror, ¿no? Es decir, no es un terror apto para jóvenes, en realidad tiene escenas muy sobrecargadas, pero pues, y es el subgénero zombie, ¿no? Una distopía aquí en Perú, en Lima, ¿no? La caída del mundo, nos centramos en Lima y Callao. Entonces, esta novela ya salió el año pasado. Este año íbamos a sacar la segunda parte de una segunda edición de la primera, lamentablemente la contingencia por el alejamiento no nos ha dejado, pero pues ya hay planes para que salga el próximo año, ¿no? Esperemos pues que ya también todo esto se tranquilice. Ahora, por otra parte, el proyecto que sí ha dado luz verde es que el 21 de este mes, ¿no? La próxima semana, en la Feria Internacional del Libro, que va a ser esta vez virtual, voy a presentar un cuentario de cuentos de ciencia ficción. Voy a entrar ya a este plano, ¿no? Ya publiqué algunos cuentos de ciencia ficción en antologías en Perú y en el extranjero, pero esta es la primera que sale únicamente bajo mi nombre, con la editorial Torre de Papel también, ¿no? Estos cuentos son El Domo, historias distópicas, y va a reunir una serie de cuentos en las cuales un domo o una estructura claustrofóbica va a encerrar una comunidad, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Cuando esta comunidad está encerrada mucho tiempo y lo que le ocurre, ¿no? Entonces son diversas historias, diversos escenarios, pero siempre hay una estructura claustrofóbica, ¿no? Que es pues básicamente lo que estamos sintiendo hoy en día, ¿no? Estamos encerrados en nuestras casas, con la claustrofobia, por así decirlo, claro, ¿no? Entonces, sí, traté de retratar eso. Claro. ¿Y cómo pueden hacer los escuchas para obtener un libro o comunicarse con usted? Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, bien, Paul Darmego Escritor, también en mi Instagram. Si gusta adquirir los libros, pues pueden comunicarse con la editorial Torre de Papel Ediciones, que también tiene pues Instagram, tiene Facebook, tiene Amazon, por si desean las versiones en digital, que hoy por hoy creo que todo el mundo se está volcando a esto, no es casi más que una necesidad, una urgencia. Pero si desean los libros físicos, también Torre de Papel los puede suministrar, ¿no? Con una firma, un autógrafo, lo que guste, no hay problema, ¿no? La idea pues es seguir creando comunidad.
Y entre los próximos proyectos, pues yo soy miembro de una asociación literaria de fantasía, terror y ciencia ficción, que es Perú FFT, que pues realizamos la Ouroboros justo en el mes de julio. Y fue una convención de 7 días, más de 60 invitados, 12 países. Y el domingo 30 de agosto vamos a hacer una jornada de ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Ya tenemos a 2 exponentes confirmados y bueno, va a ser una actividad muy bonita también, virtual y completamente gratis, ¿no? Para todos. Bien, maestro Poldark, excelente y muy interesante todo lo que nos ha contado, lo que nos ha ilustrado. Le agradecemos por el tiempo que nos ha brindado y estamos seguros que vamos a seguir en contacto para seguir aprendiendo más sobre la ciencia ficción y también estamos seguros de que va a ser todo un éxito sus actividades. Juan Calica se despide de usted, Contracultura se despide de usted, esperando que encuentre bien y que... Gracias, un fuerte abrazo a Huancavelica, una ciudad muy bonita, sinceramente. Muchas gracias, un abrazo.